elaborado con los aportes de varios autores, lo que se llamó Escuela de las Relaciones Humanas. ¿Se entiende? Sí, 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 entendí. Ahora, igual vos dijiste algo muy interesante. Si, si esto de lo que estamos hablando tiene que ver con el contexto, Ramiro, y sin dudas, yo te voy a decir, todo lo que tiene que ver con las escuelas que estamos viendo, tiene que ver con el contexto que se vivía en la época en que se generaba ese conocimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto en el que se generaba este conocimiento de las relaciones, de la Escuela de Relaciones Humanas, Ramiro? ¿Tenés alguna idea como para poder entender también esta cuestión de siempre la influencia del contexto? Sin dudas, sin dudas. ¿En qué época estamos hablando de esta Escuela de las Relaciones Humanas, etcétera? De este conocimiento. Estamos hablando de 1920, década del 20, el 30, del siglo pasado, ¿cierto? Claro, la época de la Gran Depresión, la época de la influencia de los sindicatos, fuera de los sindicatos, ¿se entiende o no? Sí, sí, sí. Ramiro, ¿me Por entendés? eso, Claro, entonces, por eso pensaba que total, influenciaba y la está época. muy bien lo que pensabas, está muy bien lo que pensás. Sin dudas, la influencia del contexto es importantísimo. A ver, ¿qué son en sí, este conocimiento, por qué se genera? ¿Por qué se van generando estos conocimientos, distintos modelos, distintos paradigmas en la administración? Para dar respuesta a problemas de las organizaciones y cuestiones del contexto, sin duda. Por eso uno puede ver a lo largo de la historia del hombre cómo se van generando distintos tipos de escuelas y distintos tipos de pensamientos en la administración. No es lo mismo principio del siglo XIX, fin del siglo XVIII, imagínense, post-revolución industrial, etcétera, etcétera, que todo lo que va viniendo después, como lo vamos a ver inclusive en la unidad que viene, en lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, toda una serie de cuestiones del contexto que claramente van a impactar en estos conocimientos que se van generando. En este caso, tenemos la Gran Depresión, tenemos la cuestión, fíjate, es como que la importancia que van tomando fuertemente los sindicatos, mayor importancia de las democracias, bueno, una serie de cuestiones que abonan lo que vos estás diciendo. Pero también te tengo que decir que esa oposición oposición en sus ideas, ¿no es cierto? Influenciada por ese contexto, en realidad no surge a propósito, surge, todo es una transición, ¿viste? Todo el cambio de paradigma es un rompimiento, pero que se da a través de una gradualidad, ¿no es cierto? De un cambio gradual. Bueno, se fue pensando una cosa y se termina viendo otras cuestiones, y por eso, según esta escuela, todo lo que pasa en las organizaciones, en las empresas, fíjate y fíjense, tiene que ver con las cuestiones sociales y las cuestiones de grupo. Y las primeras escuelas que nosotros vimos no, no tenían ni siquiera en cuenta estas cosas. Entonces, en ese sentido hay una oposición, sobre todo en cuanto a las ideas. Y esto va a hacer que surjan otras concepciones y otras ideas, como ya vamos a ver enseguida. Muy bien. Fíjense, nosotros vamos a hablar ahora del modelo burocrático, ¿sí? Que en realidad podríamos decir, es una mezcla de todo, pero el modelo burocrático, ya vamos a ver, surge en una época, pero se revaloriza en otra época posterior, o sea, se empieza a ocupar, si ustedes quieren, o a pensar como un modelo, ¿sí? De implementación en las organizaciones, en las grandes organizaciones, mucho después de que fuera analizado por su referente principal, que es Max Weber. Max Weber ve este modelo en las grandes organizaciones de su época, sobre todo en las organizaciones estatales, ¿sí? En las organizaciones que tienen que ver con organizaciones formales como el ejército, etcétera. Ve que se implementa este modelo que tiene una serie de características a inicios del siglo XX, o sea, estamos hablando 1900, a inicio de 1900. Pero recién se reconoce este modelo y se lo toma como para dar respuesta al surgimiento de las grandes organizaciones en 1947. O sea, recién en 1947
y tiene que ver con el contexto, como vos lo estás planteando, Ramiro, recién se toma este modelo que fue descrito por Weber, ¿sí?, para dar respuesta a la organización justamente de las grandes organizaciones de la época. Entonces, dale, pues. las burocracias, ¿sí?, a las cuales son llamadas, ¿no es cierto?, las grandes organizaciones de las épocas, surgieron, o sea, el modelo de organización, surgieron como consecuencia de que las organizaciones de esa época, ¿sí?, 1940 y tantos, puedan satisfacer su necesidad de orden, ¿sí?, de orden y de exactitud. Bueno, como siempre les digo, todo este material está en el aula virtual, ¿sí? Todo este material está en el aula virtual, recuerden. Y como yo creo que ya los estoy cansando con esto, pero bueno, todo está muy bien explicado, esta parte de las escuelas específicamente, en el libro de Chavenato, en cualquiera de sus ediciones, ¿sí? Muy bien. El modelo burocrático surgió como una reacción contra la crueldad típica de las prácticas administrativas inhumanas e injustas del inicio de la Revolución Industrial y la necesidad de tratar justa e imparcialmente a los empleados. La finalidad del modelo burocrático, que esto es importante, fíjense, organizar detalladamente y dirigir rígidamente las actividades de las empresas con la mayor eficiencia posible. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo, pero ¿por qué surge esta necesidad de organizar detalladamente y dirigir rígidamente las actividades de las empresas con la mayor eficiencia posible? Les doy una idea básica. Estamos hablando de grandes organizaciones. ¿Sí? De grandes organizaciones justamente, y por ser organizaciones grandes, podríamos decir con una gran complejidad interna, surge esta necesidad de ser dirigidas rígidamente y organizadas detalladamente. Vamos a ver eso. Max Weber, y ahora vamos a Max Weber, ¿sí?, al origen de estas ideas de la burocracia. Max Weber basa su propuesta, podríamos decir, en este análisis de las grandes organizaciones de su época, en pero compré en el mismo lugar y en esta apuesta por diciendo que estas grandes organizaciones, para ser eficientes y eficaces, deben tener determinadas características. ¿Dónde basa eso? Basa principalmente en la explicación de 3 tipos de sociedades en relación a 3 tipos de autoridades. ¿Sí? Esto está muy bien en un cuadrito en el libro de Chavenato, muy bien explicado, muy esquemático, como para que ustedes tengan las cuestiones básicas de cada uno de estos temas. La sociedad tradicional, una sociedad basada básicamente en lo que tiene que ver con las tradiciones, las costumbres, todo se hizo de una manera, entonces todo lo que se va haciendo después tiene que ver con esas tradiciones. O sea, la legitimidad, el derecho de hacer algo va a estar dado por la tradición, básicamente, por las costumbres. Siempre se hizo de una forma, entonces se tiene que seguir haciendo de esa forma. Y la autoridad justamente va a surgir de esa tradición, ¿sí? De esa tradición que se va transmitiendo de generación en generación en generación. En la sociedad carismática, la cuestión que tiene más importancia ahí, como bien dice su palabra de carismática, de carisma, tiene que ver con las condiciones personales de los líderes. O sea, las condiciones personales de los líderes son las que van a ser, las que van a, podríamos decir, conformar este tipo de sociedad. Y entonces la autoridad, obviamente, o sea, esa posibilidad de decidir y de hacer que el resto acepte lo que se decide, ¿no es cierto?, porque se tiene una autoridad y se tiene un poder formal, va a tener que ver con ese carisma, va a tener que ver con esa condición individual y personal del líder. Y luego lo tenemos, explica Weber, muy interesante, otro tipo de sociedad, que es una sociedad que ya está, fíjense,
reglada por normas, ¿sí? O sea que todo su funcionamiento va a estar dado por determinadas cuestiones que tienen que ver con normas, ¿sí? Y entonces la autoridad va a ser una autoridad, impersonal y que tiene que ver básicamente, no como las anteriores sociedades y los otros tipos de autoridad que les planteé recién, sino básicamente va a tener que ver con el respeto a esas normas y la legitimidad de la organización y el modelo burocrático claramente expresa, ¿sí?, esa autoridad basada en las normas. Por eso se habla de una sociedad burocrática y de una autoridad burocrática. En esta descripción de sociedades y tipos de autoridades en relación a las sociedades es que se basó Weber para desde ahí establecer esta idea, este modelo burocrático. Sí. ¿Puedo repetir de nuevo sociedad? ¿Cómo? No se te escucha, Facundo. De nuevo, por favor. La autoridad tradicional, por favor. La autoridad tradicional, como no, tiene que ver, la autoridad tradicional es la autoridad que podés ver en las sociedades tradicionales y que la legitimidad está basada básicamente en las tradiciones, ¿sí?, y en el cumplimiento de determinadas costumbres que se van dando, suponete, de generación en generación. O sea, siempre se hicieron las cosas de esta manera, entonces, ¿cómo se va a hacer en el futuro? Siguiendo las mismas tradiciones y las mismas formas. Es eso, es muy, muy sencillo. Profe, gracias. Muy bien, esto es importante, fíjense, porque acá sí vamos al eje de la cuestión. ¿Por qué es importante esto? Porque justamente estas burocracias las podemos ver actualmente. Entonces está bueno, es interesante que nosotros, fíjense, podemos decir, papá, pero en realidad el modelo burocrático todavía está vigente, pero sin ninguna duda que está vigente. Es un modelo de organización. No es bueno ni malo, es un modelo de organización. Y como planteaba Weber, es un modelo de organización para organizaciones grandes, complejas, del Estado, pero no solo del Estado. Las grandes empresas que ustedes conocen, cualquiera, desde Walmart, lo que ustedes quieran, ¿sí?, Carrefour, que ustedes vieron el caso, etcétera, tienen en su diseño organizacional aplicando la mayor parte del modelo burocrático. ¿Ya? Después podemos discutir los pros y los contras, o las exageraciones del modelo, como ya vamos a ver, o las críticas, que es lo que generalmente se conoce a nivel vulgar, a nivel de la sociedad, de la gente común, pero nosotros que estamos estudiando administración, o sea, eso serían las disfunciones de la burocracia, lo mal que se hace en el modelo burocrático. La burocracia es otra cosa, no es buena ni mala, es un modelo que se definió para grandes organizaciones. ¿No tiene cosas buenas? Obviamente, y tiene cosas malas. Muy bien. Pero veamos lo que nos interesa a nosotros para decir, estas son las características de un modelo burocrático. ¿Cuáles son las características? Bueno, como decíamos recién, carácter legal de las normas y reglamentos, ¿sí?, todo está sancionado legalmente, carácter formal de las comunicaciones, o sea, todas las comunicaciones, las órdenes, se transmiten, se comunican en forma formal a través de un instrumento formal, carácter racional, fíjense qué importante, o sea, este es un modelo en el cual la racionalidad es el eje del modelo, o sea, todo lo que se hace, ¿sí?, se hace para ser más eficiente, se eligen los mejores medios para ser más eficiente, como nosotros repetimos varias veces en clase del sentido de la racionalidad. Este es un modelo claramente racional. La impersonalidad de las relaciones, o sea, en el modelo burocrático lo que interesa es el cargo, no interesa la persona que lo ocupa. La jerarquía de la autoridad, bueno, ya sabemos lo que es jerarquía, el orden, la rutina y procedimientos estandarizados, hay un estándar, hay una forma de hacer el trabajo que se tiene que cumplir.
la competencia técnica y meritocracia quiere decir que quienes ocupen ese cargo, ¿sí? que tiene que ver con lo impersonal, o sea, no interesa quién sea, pero el cargo, ¿sí? Y la función y el puesto tiene que ver con saber hacer las cosas. Quienes Oh, concha. Se me fue el internet. Cuando me conecte de vuelta, vuelvo a grabar. donde tienen Volvimos. modelos burocráticos, pero que esos modelos burocráticos funcionan mal. Funcionan mal. ¿Se entiende la idea? Estas serían las críticas, las disfunciones. Como les dije y como les vengo diciendo, y ya canso, aprendan bien las características, las ventajas, porque son los aportes a la teoría de la administración y de la organización. Y después, en todo caso, profundicen en las críticas. ¿Alguna duda, alguna inquietud en relación a esto? Bueno, esto es lo que dijimos. Perfecto. Ahora veamos, ya creo que es el último puntito de del programa, que es la teoría estructuralista. ¿Sí? La teoría estructuralista, bueno, lo pueden hablar de la teoría estructuralista antes de la teoría de la burocracia o después de la teoría de la burocracia, porque la teoría estructuralista lo que hace es tomar, ¿sí?, bastante la teoría de la burocracia y en realidad toma bastante de todas las teorías vistas hasta ese momento en el que surge, ¿no es cierto?, esta teoría de la estructuralista. O sea, van a ver cómo el autor Chavenato explica que la teoría estructuralista es como una especie de aglutinamiento, ¿sí?, de todos los conocimientos que se fueron dando hasta ese momento en el que surge esta teoría. Dice la diapositiva, representa un desdoblamiento de la teoría de la burocracia y una ligera aproximación a las teorías de las relaciones humanas. Bueno, lo que dice el autor Chavenato es un poco más completo y él habla de que es, de nuevo, una conjunción de todas las teorías que se vieron hasta ese momento. ¿Sí? Está realmente muy bien explicado en el libro. Como consecuencia, la necesidad surge de visualizar a la organización como una unidad grande, fíjense, ¿sí?, es lo que le decía hoy, también, por eso tiene que ver esta teoría con la teoría de la burocracia. Se visualiza una organización, a las organizaciones como organizaciones grandes, unidades complejas, donde, fíjense, se va a tener en cuenta acá en la teoría estructuralista las relaciones entre los grupos sociales, ¿sí?, las relaciones entre los grupos sociales que interactúan internamente en las organizaciones. ¿Y en qué escuela nosotros vimos que se puso el foco en los grupos sociales? En la teoría de las relaciones humanas. Muy bien, excelente, muy bien. Otra cuestión muy importante es la interdependencia de las partes y el hecho de que el todo es mayor que la mera suma de las partes. Y esta es la esencia del estructuralismo, o sea, tener en cuenta que las partes se relacionan, pero además esa relación de las partes va a tener que ver con la relación de esa parte con el todo, ¿sí? O sea, que esa parte forma parte también de un todo. Esa es la parte fundamental, podríamos decir, de la teoría estructuralista.
Entonces fíjense como por un lado hablamos de cuestiones que tienen que ver con los grupos sociales, pero también esta teoría tiene que ver con la estructura de la organización. O sea, fíjense, bastante amplia en su contenido. Entonces, la teoría estructuralista, según este texto que les estoy mostrando, amplía la concepción de interacción de personas en grupos sociales hacia la interacción, fíjense, vamos más allá, hacia la interacción entre distintas organizaciones de una sociedad. O sea, no solamente va a tratar sobre cuestiones que tienen que ver con la interacción de los grupos sociales, no solamente va a tratar con esa concepción de las partes y sus relaciones, ¿sí? Y las partes y sus relaciones en relación al todo, sino que también va más allá, y esta teoría estructuralista se encarga de estudiar, ¿sí? Se encarga de estudiar la relación de las organizaciones con otras organizaciones. Y entonces ahí viene esta concepción distinta a la concepción de hombre económico o de hombre social de las escuelas anteriores, sino que habla de una concepción de hombre organizacional. Vivimos en una sociedad de organizaciones, y el hombre participa de distintas organizaciones. Fíjense, ya les di cuatro conceptos en relación a esta teoría. Bueno, hace una amalgama entre lo que es la organización formal e informal, como venimos diciendo. Tienen que ver, influyen las recompensas materiales y salariales como idea de, ¿se acuerdan?, el hombre económico, pero también las cuestiones sociales y simbólicas. También es importante el modelo racional de la organización. Fíjense, se ocupa de los diferentes niveles de la organización, por eso decía que también se encarga de la estructura de la organización. Se ocupa de la diversidad de las organizaciones son diferentes y hay que ver esas diferencias en relación a otras organizaciones, y se analiza, como les contaba recién, en el marco de esta teoría estructuralista, que como ven es un poquito más compleja en la cantidad de texto, ¿no es cierto?, que hay que leer, pero traten de ir desmenuzando cada partecita. Tiene que ver con analizar las organizaciones, pero también en relación con otras organizaciones. De nuevo, vivimos en una sociedad de organizaciones y el hombre nace, trabaja, se divierte, se cura y muere en organizaciones. Participa de distintas organizaciones. Entonces, esta teoría estructuralista habla del hombre organizacional. El hombre que inventó la rueda. Bueno, seguimos hablando de lo mismo, tiene que ver con los objetivos de las organizaciones. Ya empieza esta teoría a incorporar esta idea de contexto, ¿sí?, de ambiente organizacional. Se empieza a hablar de la estrategia de la organización, o sea, cuál va a ser la forma para que las organizaciones puedan subsistir en el tiempo. Y como nosotros estuvimos hablando recién de cuestiones, fíjense, que tienen que ver con no solo las relaciones que tienen que ver con las tareas, ni tampoco de los grupos sociales, sino las relaciones de los distintos grupos sociales entre los grupos sociales internamente y entre las personas internamente y entre las organizaciones y otras organizaciones, se genera el conflicto. Y el conflicto es otro de los temas que va a ser estudiado por esta escuela estructuralista, y el conflicto representa básicamente la diferencia en una propuesta de solución a un problema. Cuando hay una diferencia, ¿sí?, en esa propuesta de solución para cerrar una brecha porque hay un problema, hay un conflicto. ¿Sí? Entonces también tiene que ver con esta escuela estructuralista. Con esto damos por finalizado la unidad 8, que tiene que ver con la teoría clásica. ¿Alguna duda, alguna pregunta en relación a esto? Queda mucho por leer, ¿no? Queda mucho por leer, muy bien. Sí, queda mucho por leer. Sí, Ramiro, queda mucho por leer, queda mucho por vivir.
¿Pudieron ver alguna película de Chaplin o no? Tienen subido un video ahí en el aula virtual. El que está subido al aula virtual creo que está bloqueado o algo parecido. No me digas, qué lástima. Bueno, pero lo pueden bajar de internet gratis, ¿eh? Muy común. Sí, yo lo vi en otro lado. ¿Y qué te pareció? Y está buena, pero para ser antigua, bastante buena. Claro, pero lo antiguo no siempre es o sea, te sirve para tu pensamiento, ¿vos me entendés? Más allá de si es antiguo. Pero sirve, es como que algo más que vos podés poner en tu mezcla y pensar y sacar tu propia conclusión, ¿no es cierto? Obviamente como persona que sos, como persona pensante que sos, vas a sacar tu propia conclusión y en el futuro como buen administrador, que seguramente vas a ser, más allá de que seas contador, licenciado en economía, licenciado en administración, bueno, justamente cuando uno tenga bastante información, pero hay que procesar esa información y eso va a servir seguramente para que tomes algún tipo de decisión. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar un poquito de la unidad que sigue. Voy a cerrar esto. Profe, Sí, disculpe. En esta parte, en la última parte, había un punto que hablaba, si mal no recuerdo, de la organización formal e informal. ¿Eso Sí. tiene más que ver con la manera en la que se realiza la organización o depende del tipo de organización que hablemos, digamos? No sé si se está muy entiende. bien, Sabelo. Sí, mira, voy a tratar a ver, Victoria, tratar de responderte en base a lo que yo entiendo, ¿no? En todo caso, vos me vas a decir si es lo que vos querés saber o no, bueno, pero siempre está el intento, por lo menos de mi parte. Ustedes ya saben lo que es una organización formal e informal, ¿no es cierto? De la unidad 5. Ya saben la diferencia entre una organización formal e informal. Sí, Victoria, no quiero que me lo digas, no te hagas problema, pero te quiero decir, saben, ya está dado. No, sí, sí. ¿Está? Sí. Entonces, lo que se quiere Entiendo esa mostrar parte. acá, claro, es como en cada escuela donde se le dio más énfasis. Si yo te digo, por ejemplo, en el caso, podemos decir más organización formal o la organización informal en la generación del conocimiento que se hizo en el marco de esta escuela. ¿Qué te parece o qué les parece? La organización informal. A la organización informal. En este caso, Victoria, cuando hablamos de la escuela estructuralista, que es lo que me estás preguntando, o la escuela burocrática, No, sí, de la estructuralista. bueno, ¿qué es lo que dijimos? Se le dio énfasis a las dos concepciones. Es como, viste que yo dije, es como que hay una amalgama de conocimientos de las escuelas que conformaban, ¿no es cierto?, el marco teórico de la administración de la época. ¿Se entiende? O sea, es como que hay un acoplamiento de las dos concepciones, ¿no? La que se le da más énfasis a la organización formal y la que se le da más énfasis a la organización informal. Ejemplo, en la escuela estructuralista hay un énfasis en la estructura de la organización y eso tiene que ver más con la organización formal o informal. Con la organización formal, ¿no es cierto? La estructura. Pero también se trabaja la cuestión de los grupos sociales, la relación entre los grupos sociales, el conflicto, etc. ¿Y eso tiene que ver más con la organización formal o la organización informal? Esos Informal temas. en esa parte. Informal, ¿entendés? Entonces, eso es lo que expresé, que hay como un enfoque en los dos tipos de organizaciones. Bien, se entiende. Gracias. Bueno, no, por favor. Bueno, muy bien. Sí, sí, Ariana. Entonces, de análisis interorganizacional, Sí. que quedamos como que es el análisis de las diferentes organizaciones, ¿no? Es el análisis de la relación
entre las diferentes organizaciones. ¿Entendés? Esa relación que puede ser colaborativa, cooperativa o inclusive conflictiva entre organizaciones, pensada entre empresas y la competencia. ¿Entendés lo que te digo? Bueno, esa relación se empezó a ver con esta escuela estructuralista, entre organizaciones. Bueno, profe, sí. Le pregunto porque estoy anotando y bueno, por eso. Muy bien, Gracias. Milagros. El homo, no, por favor, Aria. El homo economicus es el hombre, la concepción del hombre, Milagros, que se tiene en las escuelas clásicas que vimos al comienzo, ¿sí? Donde principalmente lo que se tenía en cuenta básicamente es en la mayor productividad que debía lograr el operario y a cambio de otorgarle mayores beneficios económicos. O sea que todo lo que hacía el operario para mejorar la productividad tenía que ver con el logro de un mayor beneficio económico. Por eso se habla de hombre económico, pero esto lo tenés que ver principalmente en el marco de las escuelas clásicas, ¿sí? Básicamente en la administración científica está Milagro, cuando veas, estudies, esperamos un cachitito, por favor, cuando estudies administración científica y estudies Frederick Taylor, fíjate ahí el tema de Homo economicus, tiene que ver con esta concepción del hombre que hace lo que hace, basado únicamente, fíjense, no tiene que ver con lo que viene después y que estuvimos charlando, basado únicamente en recibir un beneficio económico. Sí. Creo que el concepto de hombre económico también decía Taylor que la motivación de los operarios era el salario, sería. Creo que se basaba en eso también. Sí, excelente, muy bien, Pablo. Claro, en el salario, en el mayor beneficio económico, el salario. Sí, sin dudas. Muy bien, Pablo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo no? Muy bien. Que estén planteando dudas quiere decir que estuvieron atentos y quiere decir que estuvieron algunos de ustedes leyendo, así que los felicito realmente, porque si no, no plantearían dudas. Así que, excelente. Muy bien. Está muy bien que vayan leyendo, está muy bien que vayan a los prácticos, porque los tiempos ya van pasando. Fíjense que ya estamos terminando las clases, ya está el segundo parcial, ya está ahí a la vuelta de la esquina. Muy bien. ¿Cómo están en general? ¿Están bien? ¿Cómo andan de ánimo en general ustedes? Muy mal. Bien, pero el fin de Bien, largo, haciendo lo posible nomás. el fin de largo le pegó un poco. ¿Cómo, Juan Martín? El fin de largo le pegó un poco. ¿El fin de largo ayudó o te...? Ayudó. Ayudó, muy bien. Y Ramiro, ¿qué dijiste vos? ¿Algo? A ver, ahí te escuché de fondo. Cristian, ahí están 10 puntos. Ramiro, ¿qué dijiste? Bien, pero haciendo lo posible nomás para Muy bien, haciendo lo intentar posible. completar todo. Bien. ¿Cuesta un poquito? Sí, son cosas nuevas, más que nada para mí no tuve mucho en la secundaria. Bueno, Ramiro, es un cambio, a todos nos pasó. Claramente, la facultad es un cambio grande en relación a la secundaria y uno no tiene el soporte permanente que uno tiene en la secundaria, donde uno, asiste a una clase, tiene los profesores que están todo el tiempo con el alumno. En este caso un poco tiene que ver con la propia organización, ¿sí? Y la propia misión. Lo que sí ustedes tienen que tener, y ahí estoy leyendo también algunos de sus chats, ustedes tienen que ser perseverantes, ser fuertes y entender que un tropezón no es caída, por favor, que todos hemos tenido o nos ha ido no tan bien en algunas materias o algo y después hemos hecho el esfuerzo y hemos seguido y hemos perseverado. En este marco de lo que estamos pasando y las distintas cuestiones que obviamente yo no voy a hacer
profundizar en este ámbito que es un ámbito académico en el cual estamos reunidos para estudiar administración, pero obviamente hay distintas cuestiones que están pasando. Bueno, tenemos que ser fuertes, tenemos que, a pesar de que haya alguna dificultad y algún escollo, no abandonar y seguir, y al contrario, seguir con más fuerza. Bueno, Gastón no quiere que yo siga hablando de la vida y me dice concretamente, ¿puede ser que la unidad 7 y 8 no subieron nota de cátedra? Puede ser, Gastón, la nota de cátedra es un complemento, ¿sabes? En algunas unidades están y en otras unidades no están. La nota de cátedra, como dice su nombre, son notas de cátedra. Lo importante es que vos tengas las presentaciones oficiales, que son estas, el libro, ¿sí? Y algunos tipos, bueno, de nota de cátedra que vienen a complementar las distintas unidades, ¿sabes? Muy bien. Profe, le pregunto, ¿al final a qué hora quedamos para el sábado? ¿O todavía no? Y en principio, sí, yo tengo agendado 9:30, ¿no es cierto? Ah, sí, sí. La agenda de ustedes, a ver. Sí, sí. Sí, dice alguien que se va a tener que levantar 9:30. Podemos hacerlo a las 7 si querés, Ramiro, ¿eh? ¿Qué decís? El sábado. No, no hay problema, profe. Muy bien. Son muy útiles, dice Gastón. Sí, claro que son útiles, Gastón. Muy buen aporte. No, nada, Eduardo, nos juntamos el sábado a tomar un café virtual y un mate virtual. Estábamos charlando la clase pasada que estamos aburridos y que hacemos un sábado. Así que estás invitado. No, mentira. Vamos a tratar de completar, Eduardo, escúchame lo que te pido. Fíjate, y eso sí, ya en forma seria, está subido a la agenda en el aula virtual. No se olviden, entren al aula virtual, sí, por favor, entren al aula virtual. Ya nos queda muy poquito, obviamente, pero háganse ese ejercicio en esta materia y en todas las materias, ¿sí? Entren al aula virtual porque ahí están las novedades y la información que ustedes necesitan. El sábado vamos a reunirnos, en principio 9:30, como para ver, bueno, si nos queda algo de la unidad 9, poder complementar, ¿sí? Así ustedes ya tienen todo completo para el parcial, pero nosotros estamos bien, estamos justos. La clase que viene empezamos con la unidad 9, tranquilos, empezamos con la unidad 9 y si Dios quiere completamos la unidad 9 el sábado, ¿sí? Y también por si tienen alguna duda, como siempre. Profe. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me ¿Cómo es tu nombre, Génesis? Génesis, sí. Muy bien, un gusto. Recién me uno a esta clase, venía cursando con otra profe Bueno. y por cuestión de horario se me hace más cómodo ahora. Le quería preguntar, Bienvenida. gracias, el jueves hay clase y sábado también. El jueves hay clase como siempre, en principio, como siempre decimos, salvo algún imprevisto, a las 18 horas. Y el sábado, viste que está en el cronograma, si entran en el aula virtual, para todos los profesores, hay una clase el sábado, ¿sí? Nosotros venimos bien con el desarrollo, entonces vamos a ocupar el sábado para terminar la unidad 9. Está Génesis. Entonces ustedes ya tienen todo completito como para el segundo parcial. ¿No? A las 9:30, Génesis. Ah, buenísimo. En el mismo link. En el mismo link, exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Qué sería eso, Pablo? Capítulo 2. No, los capítulos, del capítulo 2 al capítulo 11 en el libro de Benato está desarrollado todo lo que acerca de esta unidad, sería. De la unidad 8. Del capítulo 2 al 11, todo, tantos capítulos. Sí, pero bastante. Muy bien, Pablo. ¿Y qué, pudiste leer algo o no ya del libro? Y estoy en la teoría burocrática, sería. Ahí me quedé. La estructuralista todavía no la leí. Ah, bueno, muy bien, compadre.
paciencia, una lectura, otra lectura. Traten de recordar algunas cosas que vimos acá, que sobre todo tiene que ver sobre, como yo les dije en la primera clase, con acercarles el tema a ustedes. Esa es la función que tenemos nosotros, porque procesar, tratar de ver lo que es más importante y acercarle eso a ustedes para que después ustedes lean tranquilos, ya sea en las diapositivas o en el libro, ¿sí? Así que bueno, excelente. Bueno, gente, vamos a dejar acá, nos encontramos el jueves, empezamos con todas las ganas y la fuerza la unidad 9, si quieren leer algo, mejor, vayan afinando también las cuestiones prácticas, ¿sí? Y bueno, ya estamos en la recta final de este camino. Muy bien, muchísimas gracias y nos vemos el jueves, ¿eh? Gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, nos vemos. Gracias.